A ver, muchachos, a ver si me ayudan, ¿ya? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Cuál fue nuestro último tema? ¿Alguien me puede ayudar a recordar? ¿Quieren que yo llame? Llamo, ¿ya? Para que me hagan acordar. A ver, ¿quién sale? A ver, a la volada. A ver, a ver, Gomero Sánchez. A ver, active su audio, Gomero Sánchez. ¿Se encuentra o no se encuentra? Gomero Sánchez. Sí, profesor. Sí. A ver, ¿puedes hablarme un poco respecto a lo que se ha conversado la semana pasada en el curso? Profesor, no me acuerdo. ¿No te acuerdas nada? Ya, ¿y cómo has dado tu práctica o no lo has dado? Sí, la dado. ¿Y qué tal? Hay que repasar, muchachos. Si no repasamos, lo primero va a ser que nuestra práctica va a salir fatal. Y lo segundo es que como no sabemos qué hicimos la semana pasada, no vamos a terminar pues de comprender lo que vamos a hacer esta semana. Así que es importante tener en cuenta, ¿ya? Estefano Vargas, activa tu audio, a ver, Estefano Vargas. Che, qué salados son. A ver, vamos a darle la oportunidad de ver a tus compañeros que están con el audio para que puedan compartirlo con todos. ¿Ya? A ver, Emi, ¿puedes activar tu audio? No, sí, Estefano, está bien, sí, solo que un favor, dame un chance para que tus compañeros que tienen audio, ¿ya? A ver, escucha, a ver, habla Emi. Wow, ahora su audio está mal, Emi. A ver, Elmer Yupanqui, Elmer Guevara Yupanqui, a ver, active su audio. ¿Se encuentra Yupanqui? Ya, a ver, Martínez. 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 A ver, compárteme a ver sus... Sí. El tema era sobre... Wow, me parece que tu audio tiene mucho retorno. El tema de la semana pasada era la invasión del Tahuantinsuyo, los viajes de Francisco Pizarro, los socios de la conquista, Pizarro, Almagro y Luque, y los viajes que realizó Pizarro fueron 3, en el cual en el tercer viaje Pizarro logra capturar a Atahualpa. Gracias. Muy bien, gracias. Claro, sí, de todo ello nosotros hablamos la semana pasada y bueno, allí pudimos ver, pudimos estudiar un poco respecto a cómo fue el proceso de la invasión, porque fue un proceso, no es que en 1492 llegó Cristóbal Colón y allí al instante ocurrió toda la invasión de los pueblos americanos. No, todo fue un proceso, ya se fue gestando poco a poco, ya, y bueno, yo les había dejado una tarea, ya, me parece que era sobre investigar sobre Francisco Pizarro. ¿Qué saben de Francisco Pizarro ahora? Es un español Ya, ¿qué más? que Vamos, vamos. Ah, de Diego de Almagro, ¿verdad? Ah, ya. Hoy día justo, a ver, vamos a...
Fue de Diego de Almagro, es muy probable que sí. A ver, estoy corroborándolo ahorita. Ya, claro, de Diego de Almagro. Ya, bueno. ¿Y qué tal? ¿Quiénes han hecho su tarea? ¿Qué saben de Diego de Almagro? Ya. Panameño no era. Ya, Español. panameño no. Español, sí. Fue un Español, conquistador español. claro. Ya. Conquistador español desde la perspectiva de los españoles, ¿no? Desde nuestra perspectiva, muchachos, siempre hay que valorarlo como un invasor español. ¿Ya? Porque recuerden pues que la actitud de los españoles en nuestras tierras pues fue de manera violenta, ¿no? Aquí no nos vinieron a conquistar de manera romántica, ¿no? Porque la conquista suele tener esa, esa perspectiva, ¿no? De que siempre es romántica y hasta inclusive prima la voluntad de la otra persona por someterse a quien pretende conquistarlo. Es como una especie de relación, ¿no? Cuando uno va y enamora a una chica, bueno, apela probablemente al floro de siempre, ¿no? Al menos los varones, ¿no? Al floro, al decirle, pues, ¿sabes qué? Chica como tú nunca he conocido y esos ojos, pues, encandilan mi vida y etcétera, ¿no? Apelamos quizás a la poesía, a un chocolate, a una rosa, etcétera. Se puede apelar a muchas cosas para conquistar a una persona y para que ésta, pues, voluntariamente, eh, bueno, nos acepte como su pareja y podamos hacer todo lo que hacen, pues, las parejas, ¿no? Es decir, amarse, cuidarse, ¿no? Etcétera, etcétera. No vayas a estar pensando cosas, pues, inapropiadas, ¿ya? Eh, pero eso obviamente pues no sucedió aquí en el país, ¿no? En nuestro país la cosa fue violenta, ¿no? Es una especie pues de que, oye, ¿quieres estar conmigo? No me interesa tu opinión y empezó a pegarle pues a la mujer y inclusive pues la violó, la sometió a la fuerza, ¿no? Eso es lo que hicieron con nosotros aquí, ¿ya? Para que ustedes pues se hagan una idea más concreta de lo que, exacto, una relación tóxica, ¿no? Lo que sucedió en la relación, pues, el Tahuantinsuyo y el imperio de los españoles. Fue una relación tóxica donde obviamente quien llevó la peor parte fue precisamente pues el imperio del Tahuantinsuyo. Y de eso ya habíamos empezado a hablar la semana pasada y hoy día vamos a ahondar en el tema, ¿ya? Y es que una vez que llega Francisco Pizarro, Diego de Almagro, a tierras del Tahuantinsuyo y logra pues capturar al Inca Atahualpa, la pregunta que sigue es pues, profesor, ¿y qué sucedió? Los indígenas pues aceptaron el dominio de los españoles así de manera sumisa, ¿no? No pelearon, no hubo una reacción. Y la respuesta es que sí, hubo una reacción. Nosotros sí nos defendimos de esta invasión violenta de los españoles, sí hubo una defensa, sí hubo una resistencia, y a esta resistencia lo vamos a llamar pues la resistencia indígena, ¿ya? Y esta resistencia indígena que vamos a estudiar hoy día, ya va a estar liderados por personajes ya que van a descender precisamente de los incas, y uno de ellos es pues, bueno, a este grupo de líderes que van a llevar a cabo la resistencia indígena, se les va a llamar pues los incas de Vilcabamba y ya vamos a ver por qué, ¿ya? ¿A qué llamamos resistencia indígena? ¿Ya? Llamamos resistencia indígena a la acción de la élite cusqueña, ¿ya? A la élite cusqueña, ¿ya? Es decir, la élite huascarista. Ahorita vamos a entrar a detalle. Recuerden que
antes de la llegada de los españoles, lo que sucedió aquí en nuestro país es que, bueno, al menos en el imperio del Tahuantinsuyo, es que se dividió. Hubo dos corrientes. Al morir Huayna Cápac, no dejó pues un heredero, un sucesor oficial, sino que en Quito se proclamó a Atahualpa como inca, mientras que en el Cusco se proclamó a Atahualpa al otro hijo de Huayna Cápac, que era Huáscar, ¿ya? Y ambos hermanastros se disputaron el trono inca, ¿ya? Y para disputarse el trono inca, pues desataron una guerra civil entre ellos, ¿ya? Y de esta guerra civil va a salir victorioso Atahualpa. Es por eso que cuando Francisco Pizarro llega al Perú, a lo que años más tarde se va a conocer como Perú, va a encontrar como inca a Atahualpa y no a Huáscar, que ya estaba muerto para aquella época, ¿no? De que precisamente producto de la guerra civil, y Atahualpa había capturado a su hermano y lo había mandado a matar, ¿no? Entonces, cuando ocurre la invasión del Tahuantinsuyo, lo que van a hacer los españoles es, pues, una vez que capturan a Atahualpa, desarticulan primero al ejército, ya desarticulan primero al ejército del norte, es decir, al ejército de los atahualpistas, ¿ya? Y, y luego, pues, eh, eh, Pizarro se dirige al sur, se dirige a la invasión, pues, del Cusco, ya que era, pues, recuerden ustedes, la capital, el centro político y económico más importante del imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, cuando Pizarro intenta invadir el Cusco, aquí en el Cusco, pues, recibe, pues, una resistencia indígena. Los huascaristas que estaban en el Cusco van a pelear contra los españoles, ¿ya? Van a pelear, van a hacerle frente a la invasión española. Ahora, ¿cuánto tiempo duró esta resistencia indígena? Duró desde el año 1536 hasta el año 1572. Bueno, podríamos aproximarlo a 36 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de esta resistencia indígena? El primero era la restauración del imperio incaico, ¿ya? Ellos querían expulsar a los invasores españoles y con la expulsión de los invasores españoles se pretendía, pues, volver toda la normalidad, ¿no? Que el imperio incaico vuelva a tener, pues, dominio absoluto de las tierras de América del Sur, ¿ya? Ahora, y por último, era, pues, se tenía como objetivo castigar a todas las etnias que se habían aliado a los invasores españoles. Recuerden que Pizarro empezó, pues, a aliarse con muchos pueblos que habían sido sometidos por el imperio incaico, ¿ya? Y estos pueblos, pues, guardaban un resentimiento muy grande contra los incas, ¿ya? Porque habían sido sometidos, los incas habían sido muy crueles con ellos, ¿ya? Y veían, pues, en los españoles como una especie, pues, de libertadores, ¿no? Inclusive los españoles, pues, tenían como europeos, como el típico europeo, tenía, pues, un físico muy distinto a lo que tenemos aquí nosotros, o bueno, las personas oriundas de estas tierras, ¿no? Los españoles eran altos, ojos claros, piel blanca, cabello rubio, y ellos creían, pues, que verdaderamente eran seres celestiales, ¿ya? Y que habían venido a estas tierras para liberarlos de los crueles incas. ¿Ya? Entonces ellos se aliaron ya a los españoles para hacerle frente al imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, esta resistencia indígena tenía muy bien identificado a todos estos pueblos que se habían aliado con los españoles. Entonces, una vez que se expulsa si es que se hubiera expulsado a los españoles, el siguiente paso era, pues, castigar a todos estos pueblos, a todas estas etnias, ya que se habían aliado con los invasores, ¿ya? Bien. Vamos a empezar.
ya ahora que sabemos qué cosa es la resistencia indígena y en qué año se desarrolló y cuáles fueron sus objetivos, ya les voy a presentar quiénes fueron los líderes de esta resistencia indígena, ¿ya? Recuerden, estamos hablando de incas, ¿ya? Incas, y van a ser 4 incas, ¿ya? El primero de ellos va a ser Manco Inca, luego Zairi Tupac, luego Titu Cusi Yupanqui, y por último Tupac Amaru I, ¿ya? De los 4 vamos a hablar hoy día. Algunos antecedentes históricos que ya les he estado conversando. Primero, recuerden la división del imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? En Quito se proclamaba Atahualpa y en el Cusco se proclamaba Huáscar. Hubo una guerra civil y se impuso Atahualpa, y Atahualpa se coronó como Inca del imperio del Tahuantinsuyo. Ahora, luego llega Francisco Pizarro, lo invita a una entrevista que en realidad era una emboscada, ya lo que él quería era pues capturar al Inca, y eso es lo que hizo, ya en el año 1532, y luego al año siguiente, en el 1533, va a asesinar a Atahualpa, ¿no? Y una vez que está muerto Atahualpa, los invasores españoles van a iniciar su invasión a la ciudadela cusqueña, ¿ya? Que era el centro político del Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Francisco Pizarro? Francisco Pizarro, si bien es cierto, era pues un analfabeto, ¿ya? Una persona que no había tenido instrucción académica al menos, pero sí era una persona muy astuta, ¿ya? Era una persona muy hábil, sobre todo pues para los temas de la política y el arte de la guerra. Entonces, él sabía muy bien que ese famoso dicho del divide y vencerás, ¿no? Entonces, él cuando llegó al imperio del Tahuantinsuyo, encontró ya a un imperio dividido, ¿no? A un imperio que se disputaba el sur con el norte. Entonces, es decir, encontró un imperio que un pueblo, una parte del pueblo, proclamaba un inca y la otra parte del pueblo proclamaba otro inca. O sea que el imperio del Tahuantinsuyo ya estaba dividido. Eso es lo que encontró aquí en el Perú. Entonces, él muy astutamente intensificó esa, esa rivalidad entre los que apoyaban a Atahualpa y apoyaban a Huáscar. Es decir, lo que ya estaba dividido empezó a dividirlo más, ¿ya? Y para hacer esto, él tomó partido por los huascaristas, porque los atahualpistas no querían saber nada de Francisco Pizarro y por algo muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque habían matado a Atahualpa, habían matado a su inca. Obviamente que los atahualpistas lo último que querían con Francisco Pizarro era hacer una alianza, pero Francisco Pizarro engaña a los huascaristas, ya engaña a los huascaristas y les dice, bueno, yo estoy de su parte, yo estoy de parte de ustedes, ¿no? Y, y tal es así, tanto estoy de su parte de ustedes que ya maté a Atahualpa, ¿no? A la persona pues que tanto aborrecen ustedes, porque él ha matado a su inca de ustedes, ¿no? A Huáscar, ¿no? Entonces, los huascaristas lo van a recibir, ya lo van a recibir amablemente a Pizarro, cosa que nosotros en un primer momento podemos decir que la invasión hacia el Cusco se dio de manera pacífica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la propia élite huascarista, ¿ya? Que creía que Francisco Pizarro estaba de su lado, ¿ya? Le dejó entrar de manera pacífica a la ciudadela incaica, ¿ya? Y además esto, a la vez que Francisco Pizarro se aliaba, entre comillas, porque en realidad sus intenciones son otras, pero se aliaba con los huascaristas, ¿ya? A su vez también hacía una alianza secreta con los pueblos que habían sido sometidos por los incas. Y estos pueblos, como ya les he comentado, le tenían un gran odio a los incas, ya le tenían un gran odio a los incas y ellos creían que los españoles, los europeos, eran pues emisarios celestiales, ya personas que habían llegado a estas tierras para liberarlos de la opresión incaica.
porque valgan verdades, el imperio de los incas también supo ser cruel, el imperio de los incas también supo tener esclavos, ya como ya lo hemos estudiado en su momento, ¿no? Los famosos piñas, ¿no? Y aquí nosotros vamos a destacar esos pueblos que salieron a los españoles. Están, por ejemplo, los huancas, ¿no? Ya hemos hablado de los huancas, ¿no? Los chachapoyas, los cañari, los yunga, entre otras más, ¿ya? Entonces, esto es la artimaña que va creando Francisco Pizarro, va dividiendo al imperio del Tahuantinsuyo, va mermando su institucionalidad, ya se alía con los huascaristas, pero luego vamos a ver cuál va a ser su verdadero objetivo, ¿no? Y es que aquí ya aparece en escena Manco Inca, que era hijo de Huayna Cápac, es decir, era hermanastro de Atahualpa y de Huáscar, ¿ya? Eran hermanos. Entonces, él se va a forjar pues como hijo de Huayna Cápac, como hijo del penúltimo inca del imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? Él va a reclamar el trono, ¿ya? Como inca. Y es así, ya como líder de la nobleza incaica en el Cusco, ya Manco Cápac era huascarista, él había nacido en el Cusco y todos los del Cusco apoyaban a Huáscar, ya, y le tenían pues también el mismo odio a Atahualpa, ya por haberlo matado a su hermano, ya. Él recibe a Pizarro, ya lo recibe en la ciudad cusqueña, pues porque cree que Pizarro es un aliado suyo, ¿ya? Y Pizarro le promete, pues, ayudarle a destruir a todos los generales de Atahualpa, ¿ya? Porque así como estamos hablando ahora de una resistencia cusqueña, ¿ya? La resistencia de Vilcabamba es una ciudad que está en el Cusco. Entonces, así como estamos hablando de la resistencia cusqueña, la resistencia huascarista, también existió una resistencia quiteña, la resistencia atahualpista, ¿ya? Entonces, Francisco Pizarro le prometió a Manco Inca, líder de la resistencia cusqueña, acabar con la resistencia de Quito, ¿no? Acabar con los atahualpistas, ¿ya? Y que logrado esto, él, pues, Francisco Pizarro, iba a ayudarle, pues, nuevamente a coronarse inca y con ello restablecer nuevamente el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Y que la corona, o sea, que el inca no sea, pues, que no venga de Quito, sino que salga del Cusco. Y precisamente, ¿quién iba a ser ese inca? Manco Inca, ¿ya? Entonces, esto es lo que le prometió Francisco Pizarro. Pero una vez que logra ingresar al Cusco, una vez que ya sus tropas también están en el Cusco y ve que la resistencia atahualpista ya está muy golpeada y casi vencida, entonces allí Francisco Pizarro saca a la luz sus verdaderas intenciones. ¿Y cuáles son estas intenciones? Pues sencillamente saquear a la ciudad del Cusco y tomarla pues por la fuerza, ¿no? Y es así que una vez que ya Atahualpa en 1530, perdón, Francisco Pizarro en 1536 ingresa al Cusco, ya lo que hace pues es saquear primero el templo sagrado del Coricancha. Este templo, ¿por qué? Porque este templo era pues el templo del sol, y como templo del sol, todas sus paredes, toda su composición, toda la composición de este templo estaba lleno de oro, ¿ya? Por eso es que, bueno, especialmente cuando era de día y el sol hacía caer sus rayos sobre la tierra, sobre la superficie, al ser sus paredes de oro de este templo del Coricancha, pues ese templo brillaba, ¿ya? Brillaba. Entonces, esto pues animó las ambiciones de Francisco Pizarro y todos los que le seguían. Así que lo primero que hizo pues fue saquear todo ese oro
¿no? Y no solo eso, ¿no? No solo saqueó riquezas, sino que además empezaron pues a ultrajar a las mujeres y asesinar a miles y miles de hombres indígenas que por supuesto no permitían tal hecho y se resistían a, a, a permitir que se desarrollen todos esos ultrajes, ¿no? Así que Francisco Pizarro lo que hizo fue pues engañar a Manco Inca, ¿no? En realidad lo que él quería no era restablecer el imperio del Tahuantinsuyo, sino precisamente terminar con él, terminar con el imperio del Tahuantinsuyo y esto pues inició precisamente con el saqueo del templo sagrado, con las violaciones a las mujeres y con el asesinato de miles de hombres indígenas. ¿Ya? Bien, es así que ya formalmente, una vez que suceden estos hechos que hemos descrito aquí, una vez que sucede el saqueo de la ciudad del Cusco, Manco Inca pues, se va a retirar a la ciudad pues, de Vilcabamba y desde allí va a organizar una resistencia militar. ¿Ya? Manco Inca se va a sentir pues totalmente engañado, ¿no? Por Francisco Pizarro, por los españoles, y en venganza va a organizar pues un ejército de aproximadamente, pues se dice que fueron de 2000 indígenas, ¿ya? Y en 1536 inicia esta resistencia de Manco Inca, ya, y va a empezar a atacar pues a Lima y al Cusco especialmente, ¿no? Lima y el Cusco. Lima, que ya en aquella época, en 1535, ya había sido fundada como la capital, como la capital del imperio español aquí en Sudamérica. Ya, entonces, Lima ya por aquellos años estaba ya definido como el gran centro político y económico de lo que será años más tarde el Virreinato del Perú. ¿Ya? Y además el Cusco también seguía siendo el gran centro político en estas tierras. Así que atacar a Lima y al Cusco era muy importante y esto lo sabía Manco Inca y es lo primero que hizo, ya con su ejército de un promedio de 200.000 indígenas. ¿Ya? Entonces, la historia cuenta de que en realidad pues, fueron un promedio de 200 enfrentamientos, ya en casi los 8 años que duró la resistencia en Manco Inca, fueron aproximadamente 200 enfrentamientos, de las cuales pues las fuerzas de Manco Inca ganaron solo 15. Pero recuerden que la historia, muchachos, siempre lo escribe el vencedor, ¿ya? Y quien va a vencer en esta época van a ser los españoles. ¿Por qué? Porque ellos se van a imponer sobre todo por la calidad de sus armas, ya por la calidad de sus armas y porque manejaban otros factores de guerra más adelantados que los hombres de estas tierras, ¿no? Por ejemplo, el caballo ya va a ser un factor de guerra muy importante. El caballo te da una posición de altura ya que te permite maniobrar bien el ataque frente a tus rivales, y por el otro lado el caballo te da rapidez, ¿ya? Y la rapidez y la altura, ya la buena posición en una guerra es determinante, muchachos, es determinante, y en esto pues tuvieron a favor los españoles, y aparte pues sus armas de defensa y de ataque eran también superiores. Entonces, eh, por toda esta superioridad bélica es que se impusieron los españoles, ya, y fracasó la resistencia de Manco Inca, ya, pero, y claro, como los españoles vencieron, ellos solo reconocen que Manco Inca ganó pues 15 enfrentamientos, ¿no? Y yo me animo a creer pues que en realidad fueron muchísimos más, solo que los españoles pues nunca lo iban a aceptar, ¿no? Nunca iban a aceptar pues que unos indígenas con ondas y piedras y lanzas y flechas les pudieran ganar muchas batallas. Entonces, ellos solo reconocen, la historia solo reconoce
15 victorias de Manco Inca, pero como les digo, yo creo que fueron muchísimos más. Ahora, Manco Inca en realidad, pues en los 8 años que duró su resistencia, no solo tuvo que hacer frente a los españoles, ¿no? No solo tuvo que hacer frente al ejército de Francisco Pizarro, sino que además también tuvo que hacer frente a los pueblos que se habían aliado con los españoles, a los propios pueblos indígenas. Es decir, aquí, en los primeros años de la invasión española, los peruanos no solo peleamos contra los españoles, sino que también los peruanos peleamos contra otros peruanos más. O sea, entre peruanos nos hacíamos la guerra. Ese bicho de hacer, de ver la realidad, pues de que el peruano, el peor enemigo del peruano es otro peruano, ya lo vamos a ver desde esta época, muchachos. Ya, entre peruanos nos peleábamos, ¿ya? Entonces, esto va a ser un factor que va a empezar a debilitar a Manco Inca. ¿Por qué? Porque no solo pues pelea con los españoles, sino que además también tiene que pelear con los pueblos indígenas, y esto pues ya va a ser demasiado. Y es así pues que su resistencia va a fracasar, ¿ya? Y aquí no lo he puesto exactamente, pero bueno, en todo caso, luego, por aquellos años, en 1538, ya, recuerden, aproximadamente 2 años después de que inicia, aproximadamente 2 años después de que inicia la resistencia de Manco Inca, ya se va a desarrollar la famosa batalla de Salinas. En esa batalla de Salinas, van a pelear pues almagristas y pizarristas, ¿ya? Si bien es cierto, Manco Inca tenía que hacer frente a los españoles y a los propios indígenas, Pizarro también tenía el mismo problema. Pizarro no solo tenía que pelear pues contra Manco Inca, contra los indígenas, sino que Pizarro también tenía que pelear con los propios españoles. ¿Por qué? ¿Y contra quién? Contra Diego de Almagro, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos se disputaban quién iba a tener el dominio del Cusco. Pizarro reclamaba para sí el Cusco, pero en cambio Diego de Almagro también decía, no, yo soy el que debo de tener el poder sobre el Cusco. Y entonces el Cusco pues fue la cerecita del pastel que desencadenó una guerra civil entre los invasores españoles, ¿ya? Y esa guerra civil lo va a ganar Pizarro, ¿ya? Y los almagristas van a perder, y tal es así que Diego de Almagro va a morir también en dicha guerra civil. Entonces, muchos almagristas van a escaparse de las fuerzas de Francisco Pizarro, y la historia cuenta pues que fueron 7 almagristas los que llegaron a tocar las puertas de Manco Inca pidiéndole socorro, ya primero ofreciéndole sus servicios, ¿no? De que ellos pues conocían todas las estrategias militares de los españoles, y que a cambio de la protección que le daría pues Manco Inca, ellos iban a compartir todos esos conocimientos, ¿ya? Y así sucede. Manco Inca, a ver, un momento muchachos, ya está solucionado. Entonces, a ver. Entonces, Manco Inca va a acoger en su hogar a estos 7 almagristas, y van a empezar una relación, pues una amistad muy duradera, y se sabe que Manco Inca aprendió inclusive el castellano gracias a estos almagristas, y conoció mucho de las estrategias, de las tácticas de los españoles, ¿ya? Pero a su vez que llevaba una buena relación con estos almagristas, ¿ya? Y estos almagristas, pues a cambio recibían la protección de Manco Inca.
ya esta información de que estos almagristas se habían aliado con Manco Inca, ya lo había sabido Francisco Pizarro, e inclusive ya había llegado pues a oídos del rey de España, en aquel entonces Carlos I. Entonces, el rey de España dispuso de que, bueno, les dio opciones a estos almagristas. Miren, nosotros te perdonamos la vida, ¿no? A estos almagristas, si es que ustedes asesinan a Manco Inca. Si ustedes asesinan a Manco Inca, ¿ya? Si es que ustedes asesinan a Manco Inca, entonces pues yo les perdono la vida. Pero si es que siguen en alianza con Manco Inca, sencillamente pues ustedes van a ser buscados y los españoles vamos a asesinarlos, los vamos a asesinar. Y es así que estos almagristas pues aceptan la propuesta del rey, ¿ya? Y un día del año pues 1544, ¿ya? Mientras se hallaban pues jugando, hay un juego, ahorita se me ha ido de la mente el nombre del juego, se me ha olvidado, me disculpan, pero era un juego similar al ajedrez, ¿ya? Era de dados, algo así. Estaban jugando estos almagristas con Manco Inca, y de la nada pues sacaron sus espadas y empezaron a apuñalarlo a Manco Inca, ¿no? Entonces su objeto era pues asesinarlo, ¿no? Cosa que presenció su hijo, el hijo de, no, ¿cómo va a estar jugando Ludo? No está jugando Ludo. Su hijo, Titu Cusi Yupanqui, el hijo de Manco Inca, va a ser testigo de cómo es que van a asesinar ya a su padre, ya, y antes de morir Manco Inca ya le dice a Tuti Cusi Yupanqui, ¿no? Nunca creas tú en los españoles porque ellos siempre te van a enredar con sus mentiras. Y es que Manco Inca sufrió la traición, la mentira de los españoles. Primero con Pizarro, que al ingresar al Cusco le dijo pues que era un aliado suyo y al final terminó pues, ya saben, en destruyendo el imperio, ya destruyendo la capital del imperio, el Tahuantinsuyo. Y luego con los almagristas, que les habían pues prometido fidelidad a Manco Inca, pero que al final lo terminaban asesinando. Entonces, desde allí se probó pues ya Manco Inca le advertía a su hijo, a Tuti Cusi Yupanqui, de que nunca creyera pues en las artimañas de los españoles, ¿no? Bien. Lo de Manco Inca es la parte más laboriosa, es la parte que más nos interesa compartir. Ahora, esta parte ya es mucho más sencilla, muchachos. Quien le va a seguir en el trono va a ser su hijo Sairi Túpac, ¿ya? Sairi Túpac fue hijo de Manco Inca, ¿ya? Y cuando muere su padre, Manco Inca, él todavía era pues un niño, se aproxima que tenía 9, 10 años, ¿ya? Así que, pero aún así, él se va a coronar Inca, se va a coronar Inca, ¿ya? Del imperio que había sido, pues, que estaba cautivo por los españoles, y a él es como lo vamos a considerar, pues, lo vamos a conocer como el segundo Inca de Vilcabamba. El primero fue Manco Inca. Ahora, los generales de Manco Inca van a tomar el mando de la resistencia mientras Sairi Túpac, pues, crecía, ¿no? Porque todavía era un niño como para poder, pues, asumir el mando de la resistencia, ¿ya? Y toda esta época en la que Sairi Túpac se hace hombre, ya en realidad lo que va a haber es una especie de tregua, no va a haber mucho enfrentamiento bélico, porque precisamente esta resistencia indígena carece de líder, ¿ya? Y ya cuando Sairi Túpac llega a la mayoría de edad, él va a ser contactado por los españoles, especialmente por el virrey de aquel entonces, que era Hurtado de Mendoza, el marqués de Cañete. Y Sairi Túpac pues va a iniciar relaciones diplomáticas con el virrey, y este virrey le va a convencer a Sairi Túpac. Precisamente aquí tenemos una imagen de dicha conversación, ¿ya? Le va a convencer de que sencillamente renuncie a la resistencia indígena, que ya no haya
más resistencia de parte de su pueblo, ¿ya? Y que a cambio de ello, pues le iba a dar muchos privilegios, muchas riquezas, le iba a perdonar la vida, le iba a dar muchas mujeres, muchas tierras, ¿ya? Entonces, y a esto, Zairitupa, pues, le crea al virrey, le crea a estos españoles, ya esto ocurre en el año 1558, ya Pizarro para esto ya estaba muerto, ya y bueno, y es así que la resistencia indígena desaparece mientras Zairi Túpac inicia relaciones diplomáticas con el virrey Hurtado de Mendoza y va a empezar a vivir de manera, o sea, los españoles en un principio van a cumplir con su promesa, le van a llenar pues de mujeres, privilegios y todo ello, pero en 1561 Zairi Túpac va a ser encontrado muerto, ¿ya? Y se cree pues que fue envenenado por los españoles, ¿no? Una vez más los españoles no cumplían con su palabra, ¿no? Le engañaron a Zairi Túpac. Y luego va a seguir en el mando, le va a seguir al trono su hermano, ¿ya? Tuti Cusi Yupanqui, el mismo que había presenciado la muerte de su padre, Manco Inca. Él va a asumir el título de Inca después de la muerte de Zairi Túpac y se va a coronar como tercer Inca de Vilcabamba. ¿Ya? Él sí va a reiniciar la lucha militar contra los españoles, ¿ya? Pero esta lucha militar ya cada vez pues, con el paso de los años se había debilitado, ¿ya? Y es así que Cusi Yupanqui va a acceder a firmar una paz con los españoles. A esto se le llama pues la paz de Acobamba, ¿ya? Y se firmó en el año 1566, ¿ya? Y de esta manera Tuti Cusi Yupanqui pues aceptaba la religión católica, inclusive se bautizaba como católico, ¿ya? Y permitía el ingreso de los misioneros españoles, ¿ya? A Vilcabamba. ¿Para qué? Para que evangelicen la palabra de Dios pues en estas tierras, ¿ya? Entonces se suponía que ya nuevamente Cusi Yupanqui pues exponía la resistencia indígena a una época de paz, una época de pacificación, pero al final, pues, de manera repentina, ya igual Tuti Cusi Yupanqui va a aparecer muerto y la población indígena, la población de Vilcabamba va a culpar a los españoles, ¿no? De que de manera repentina uno no se muere, ¿no? Y ellos van a creer, pues, que en verdad los españoles han vuelto, pues, a engañar al Inca, ¿no? Como lo hicieron primero con Manco Inca, luego lo hicieron con Zairi Túpac y ahora lo hacían con Tuti Yupanqui. Por último, está pues, Túpac Amaru primero, ¿ya? Él va a tomar el mando, ¿ya? Él va a tomar el mando, él también pues es hijo de Manco Inca, él va a tomar el mando tras la muerte de Tuti Cusi Yupanqui, ¿ya? Y bueno, Francisco de Toledo, quien era virrey del Perú en aquella época, él pues él va a llegar al Perú en 1569 con órdenes muy expresas del rey, de que ahora sí, termina con todos los indígenas, elimina a la resistencia indígena, y eso es lo que va a hacer Francisco de Toledo, ¿ya? Y es así que Túpac Amaru I, que sí tiene la valentía suficiente como para enfrentar militarmente, porque creía que sus hermanos, Zairi Túpac y Tuti Cusi Yupanqui, habían sido unos cobardes, que habían terminado pues firmando una paz que al final les costó la vida a sus hermanos. Él ya no va a creer en los españoles y verdaderamente va a montar una resistencia militar, ¿ya? Entonces, es así que van a desarrollarse pues distintas batallas donde lamentablemente pues Túpac Amaru I va a perder dichas batallas, va a caer derrotado y en 1572 lo van a capturar, ¿ya? Y aún cuando está capturado, ya el virrey Francisco de Toledo ya le va a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Ríndete y bautízate, ¿ya? Y si es que tú nos dices, pues, dónde están tus demás generales, te vamos a perdonar la vida. Pero Túpac Amaru I nunca le va a bajar la cabeza y se va a mantener, pues, desafiante
contra Francisco de Toledo, inclusive le va a decir, pues tú sencillamente eres un chupamedias del rey de España, yo contigo no hablo, con el único que puedo hablar aquí es con el rey de España, tráigamelo al rey de España, decía Túpac Amaru I, ¿no? Muy desafiante. Entonces, esto encolerizó a Francisco de Toledo y obviamente pues lo mandó a asesinar, ¿no? Y es así que Túpac Amaru I muere decapitado en la Plaza del Cusco el 23 de septiembre de 1572. Casi 200 años después, un descendiente suyo, José Gabriel Condorcanqui, va a morir de la misma manera, ¿no? Va a morir pues decapitado en el Cusco, en la Plaza del Cusco, ¿ya? Y se va a llamar pues Túpac Amaru II, precisamente en honor a su ancestro, que en este caso era pues Túpac Amaru I, ¿ya? La tarea de esta semana es elaborar una línea de tiempo de todo lo que hemos hablado, de la resistencia indígena, ¿ya? Ahí están las fechas, los datos, ustedes complementen con alguna información que encuentren en internet o en algunos libros que ustedes manejen y pegan o dibujan, ya, cualquiera de los dos, las imágenes referentes a nuestro tema. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? He tenido que volar con el tema porque